mucho el número. A las 15:45 y sin hablar de números, el señor Pablo Hacker. Bueno, estábamos hablando de algo que justo en esta semana importante para la ciencia, con conmemoraciones, tiene que ver con justamente el rol del primer peronismo en justamente la construcción de la industria y la ciencia en la Argentina. Salió en las noticias algo que a mí me pareció sumamente interesante y que creo que poca gente sabe. Entre el 50 y el 55 hubo una revista llamada Mundo Atómico, que se publicaron 23 ejemplares, una revista hermosa, a todo color, 100 páginas cada una, que ahora, gracias a un trabajo que se hace de un grupo de antropólogos de 6 universidades distintas, se puede observar y ver digitalmente. Eso de a todo color tiene que ver con que durante mucho tiempo las publicaciones a todo color tenían otro precio y otra calidad. Estamos acostumbrados a que los diarios hoy vienen a todo color, pero hasta los años 80 tardíos, los diarios eran en blanco y negro y el color solamente estaba vinculado a las publicaciones sensacionalistas que incluían mucho el rojo, la combinación del blanco y negro con el rojo y o el amarillo. Hoy eso es normal, pero en una época eso incluye la historia del cine. Sí, totalmente. Y lo que no es anormal es tener tantas publicaciones y revistas en los puestos de diarios, ¿no? Hoy lo que se ve son autitos y elementos, utensilios de cocina. Exactamente, ¿no? Revistas que alguna vez fueron muy prestigiosas y muy importantes ya no existen más. Pero el origen siempre fue el blanco y negro, en la fotografía, en la publicación de revistas, en la publicación de diarios, en el cine. Y el acceso al color, el ascenso hacia el color es todo un asunto. Por eso se promocionaba tanto en el cine, en la fotografía y en las revistas a todo color. Te veré en 20 años en televisión, cortada y aburrida, a todo color, escribió Charly García en una canción sobre la censura. Bien, te diste la referencia. Bueno, estamos en comunicación con Alejandra Roca, ella es doctora en Antropología Social de la UBA, es una de las personas que estuvo a cargo de este proyecto muy, muy interesante porque es rescatar del olvido a esta revista preciosa que tuve el gusto de estar mirando y que todos van a poder ver. Alejandra, ¿cómo estás? Pablo, acá te saluda de la radio de las Madres de Plaza de Mayo con Carlos y con Marina. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están todos ahí? Bien, muy bien. Con muchas ganas de que nos cuentes un poquito cómo fue que llegaron a esta revista, porque como explicás en alguna entrevista que estuve leyendo, estaba totalmente perdida, invisibilizada, no se sabía nada de esta publicación y de repente la tenemos todos a disposición gracias al trabajo antropológico que se hizo sobre esta publicación. Sí, bueno, el origen un poco de ese proyecto tiene que ver con un colaboratorio de 7 universidades nuevas del conurbano que tuvimos en el año 2016, más o menos. Hicimos una especie de cooperativa de trabajo y digamos, en función de que se trata de las universidades nuevas, digamos, requieren un poco de esfuerzo para aunar energías, recursos humanos y financieros para poder llevar adelante proyectos un poco más grandes. Y entonces, bueno, yo me vengo dedicando hace muchísimos años, digo muchísimos porque quisiera que fuesen menos, pero desde hace muchos años yo me dedico a los temas de política científica-tecnológica. En ese momento yo era secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de José C. Paz, y con motivo de un aniversario de los 75 años de la gratuidad universitaria empezamos armamos un libro, armamos proyectos de investigación y nos propusimos esta tarea que resultó un poco difícil de llevar adelante, pero que bueno, con mucho orgullo puedo decir que gracias a un esfuerzo colectivo y un esfuerzo grande incluso en la digitalización, en el trabajo de esa recopilación, lo pudimos hacer. Primero logramos conseguir y comprar la colección completa. La colección estaba desperdigada en anticuarios, reunidas, digamos, algunos números sueltos por un lado o por otro, digamos, pero la colección completa no estaba accesible. Y la memoria de esa revista estaba también perdida. Había algunos trabajos de investigación, muy poquitos, del ámbito de la historia de la ciencia,
que habían trabajado sobre algún ejemplar de la revista y bueno, reunir esos números, hacer la muestra, hicimos una muestra, digitalizamos, pusimos, digamos, hoy está disponible para que cualquiera pueda entrar, cualquiera, no solo un investigador, sino el público en general, digamos, pueda disfrutar de la revista, ver la calidad técnica, el arte, y además los tópicos, ¿no? Lo de la revista, que son una curiosidad, una joya por un lado, una curiosidad, y digamos, para los que nos dedicamos más hay imágenes muy buenas. Sí, ahí estamos poniendo en el YouTube, para los que nos escuchan por radio, después si quieren volver a ver esta entrevista, estamos poniendo algunas de las tapas que son artísticamente hermosas. ¿Y qué es lo que refleja la revista? Digamos, es un pensamiento estamos hablando de la segunda presidencia de Perón, de una ciencia que algunos dicen que en ese momento no estaba puesta en primer lugar, pero claramente esto refleja que sí, que había una visión muy importante con respecto a la ciencia argentina. Claro. Bueno, justamente por eso es tan interesante, y desde el punto de vista de los que, tanto de los que investigan el período como de los que están más involucrados en los debates sobre la política científica, es tan interesante y es tan importante, porque la revista es prácticamente un testimonio de las discusiones y los debates de la época. Y eso es la parte más interesante, y que por ahí teníamos menos idea, porque no podíamos tener el acceso a la colección completa. Por un lado es una revista de divulgación muy pionera, muy interesante, en donde la ciencia y la tecnología forman parte de la cultura. Entonces se habla del arte, se habla del patrimonio arqueológico, del patrimonio natural, se habla de soberanía, se habla de recursos naturales, se habla hasta de, digamos, vanguardista para la época, es realmente muy vanguardista. Totalmente vanguardista. Bueno, y por supuesto, por dentro también la revista está ilustrada a pleno color, con realmente el arte que tiene en cuanto hasta la tipología, el diseño. Bueno, ahí tiene un valor también muy, muy importante para poder recorrerla. Pero sobre todo a nosotros, digamos, a mí, a otros colegas, los que participamos que no somos todos antropólogos, hay de todas las disciplinas. Bien. Sí, sí. Incluso Diego Hurtado, por ejemplo, que es uno de los primeros que escribió algo sobre este tema, es físico y hace historia de la ciencia. Pero lo que más me parece valioso como testimonio de las discusiones de la época es que nos muestra que había una concepción y una política científica y una idea, además, que es una discusión que va a aparecer como más conocida por todos muy posteriormente, en los años 60, cuando recién el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, Oscar Barsaski, Jorge Sábato, empiezan a debatir cuáles son los beneficiarios, cuál es el objetivo y cómo debería orientarse una política científica y tecnológica en virtud del desarrollo productivo y la mejora de la calidad de vida. Eso que parecía un debate de la posguerra, de los años 60, o de lo que era estaba enmarcado en ese momento en la teoría de la dependencia, en realidad está planteada blanco sobre negro, jugando con esta idea de que en colores la revista. Sí, está planteada de una manera explícita todo ese debate. Está planteada... Perdón, sí. No, te interrumpo un segundo. La idea de la ciencia y la tecnología para el pueblo, ¿no? Esto es lo que refleja además la revista, porque hay una cuestión de que la ciencia y la tecnología no son entes abstractos que están allá, que uno no sabe para qué sirven, sino que era una bajada relacionada con la producción. Me hace acordar mucho después a la inauguración finalmente del Ministerio de Ciencia, durante el kirchnerismo, donde al ministerio se le puso de innovación productiva, ¿no? Porque además estaba vinculado directamente la producción científica, además, a cada avance tecnológico. Me parece que es una síntesis muy interesante de cómo el peronismo también pensaba la ciencia y la industria nacional. Mira, voy a decirte algo. Vos justamente dijiste la ciencia para el pueblo. Hay algo muy interesante que aparece en la revista, donde hay, digamos,
textos que firma Perón. Y uno de esos textos subrayado es: la ciencia no es para el pueblo, es del pueblo. Me parece muy, muy interesante. En uno de los ejes de la muestra subrayamos eso, porque va a ser muy tardía después en la historia de estos debates una afirmación como esa. Bien. Y eso tiene que ver con varias cuestiones que están en la revista. Una, por supuesto, es el inicio de lo que se llama en esa época la Big Science, la gran inversión en infraestructura y en desarrollo científico, que va a ser, por supuesto, con el inicio del Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica y todo lo que va a ser el manejo de la energía nuclear. Por eso la revista se llama Mundo Atómico. Pero otra tiene que ver con la disputa con las élites científicas, académicas, universitarias, la disputa sobre, por un lado, el canon cognitivo, hasta el canon estético, porque te digo que el arte también está muy involucrado en la revista, pero esa disputa sobre, digamos, la producción de conocimiento, por un lado, hacia dónde debe orientarse. Es decir, la sola idea de que debe orientarse la ciencia en ese momento ya era sacrílega, ¿no? Porque la concepción tradicional de la ciencia era que los científicos hacían lo que querían y que nadie debía molestarlos y que solo había que financiar la ciencia básica para que después derrame hacia el desarrollo productivo en algún momento. Esa es la idea del modelo lineal de producción de conocimiento, que es precisamente el que está en los años 50, dominando lo que es la política de Estado de la ciencia. Pero por otro lado, lo que hoy llamaríamos ese proceso de inclusión masiva en los problemas de la tecnología, de la ciencia, y en la idea de un conocimiento que esté vinculado a la soberanía territorial, energética, de recursos naturales, es algo muy ambicioso, sí. Y además es muy claro y muy explícito en la revista. Muy ambicioso y además que hoy en día, digamos, suena absolutamente contrario con la realidad de lo que estamos viviendo. Tenemos el tiempo es tirano, es una palabra, una frase que nunca se dijo en radio ni en televisión. La estoy inaugurando, se me acaba de ocurrir. Pero quiero, antes de que tengamos que despedirte, porque faltan 2 minutos para el cierre del programa, es contarle a la gente que en www.aira.com.ar, ahira.com.ar, van a encontrar la revista Mundo Atómico en los 23 ejemplares de 100 páginas cada uno, a todo color, para que los puedan ver, y seguimos hablando en otra oportunidad. Ahí nos contás un poquito más, porque realmente el trabajo es fascinante, así que felicitaciones. Y hay muchísimos temas para tratar, así que encantada. Vamos a volver a hablar. Cuando quieran, sí, por supuesto. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Muchas gracias. Juan